Quiero comenzar el mensaje de hoy dándole una ilustración que en un sentido espero que capture lo que estoy tratando de comunicar en este mensaje. Quiero contarles una historia que es particularmente notable porque se trata de pastorear, pero se trata de un perro pastor. Es una Border Collie que se hizo famosa en Nueva Zelanda por extraordinarios esfuerzos que ella llevó a cabo para salvar a ovejas que estaban en peligro. Esta perrita se llama Babe, entonces la vamos a llamar por su nombre. Y era, como digo, esa raza muy inteligente, Border Collie, y ella vivía en una granja en Nueva Zelanda. Y acá viene el problema. Un verano se desata un incendio muy tremendo, un voraz incendio forestal que ataca toda la región, se extiende rápidamente por los pastizales secos e imagínense un poco como pasa en California con los vientos Santa Ana, los vientos empiezan a soplar, entonces ahí donde pastaban las ovejas, que Babe cuidaba, empieza el fuego a avanzar rápidamente y las ovejas están atrapadas, sin vía de escape. A medida que el fuego se acercaba, el dueño de Babe, un pastor con mucha experiencia, verdaderamente se siente abrumado por esta amenaza inminente del fuego. Iba a ser un asado muy grande lo que venía. El fuego era tan grande que se movía rápidamente sin que este hombre pudiera controlarlo, y los esfuerzos para llevar al rebaño a un lugar seguro parecían cada vez más inútiles. Y es en ese momento de desesperación que Babe, esta perrita, interviene para ayudar. A pesar del fuego que ardía a su alrededor, Babe corre entre las ovejas, comienza a alejarlas de las llamas que avanzaban y las condujo hacia un estrecho barranco donde ahí el fuego casi no estaba llegando, un lugar que estaba mucho menos afectado por el fuego. Y mientras el fuego se extendía a ambos lados, Babe, con una inteligencia y una velocidad increíbles, logra guiar al rebaño hacia un lugar seguro, manteniendo al rebaño junto y evitando que cualquiera de esas ovejitas en pánico se desviara y caminara hacia el fuego. Cuando el fuego finalmente subsiste, todo pasa, la destrucción que había alrededor era triste, lamentable, gran parte de la tierra alrededor de la granja estaba completamente devastado, pero el rebaño estaba a salvo, gracias a los incansables esfuerzos de Babe, esta perrita Border Collie. Ella había arriesgado su vida frente al fuego, moviendo a las ovejas a través del humo, a través de las brasas, todo sin vacilar, sin temer. Y a pesar de todos sus esfuerzos, y es acá un poco lo que quiero puntualizar, ¿qué es lo que recibe ella como reconocimiento? En términos de recompensa material, un plato de comida y el amor y el respeto de su dueño. Las acciones de Babe reflejan la increíble lealtad, valentía y dedicación que los perros pastores tienen por su trabajo. Y no solamente eso, sino que muestran el amor que tienen por los animales que protegen. Estos perros a menudo arriesgan sus vidas por su rebaño, pidiendo muy poco a cambio, excepto una vida básica de cuidado, de compañía, de amor. Y en un sentido, hermanos, la razón por la que uso esta ilustración es porque los ancianos de las iglesias somos aquellos que no somos perros que cuidan el rebaño, pero sí estamos como asistentes del príncipe de los pastores.
Y en un sentido, nosotros tenemos que capturar la misma imagen leal y humilde que estos perros tienen, ayudando a sus pastores para cuidar a las ovejas. En un sentido, nosotros debemos capturar esa misma imagen de humildad, de sencillez, y traerlo justamente a lo que es la vida de la iglesia. No somos perros ovejeros, pero somos humildes servidores del único y verdadero pastor de las ovejas, Jesucristo. Pero quería comenzar con esa historia, porque esta historia nos muestra la humilde actitud de lealtad de alguien que hace algo de increíble valor, no mirando a la recompensa que le puedan dar, sino mirando únicamente a las manos del dueño para escuchar también su voz. Y eso es lo que queremos escuchar un día. Bien hecho, buen siervo fiel. Lucas 19:17. Esa es la realidad del siervo de Dios. Después de que haya hecho lo que tenía que hacer, que Dios le dijo que hiciera, debe decir: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Lucas 17:10. Cuando el siervo de Dios toma conciencia del honor que ha sido encomendado en sus manos, lo único que se manifestará en su vida es una actitud de contrición y de humildad cuando considera el tipo de ministerio que está haciendo para Cristo. Y eso es lo que vemos que Pedro comunica en estos 3 versículos que vamos a estudiar hoy, donde el apóstol nos comunica cómo debe pastorear un anciano. Luego de 4 capítulos cargados de teología, aliento y esperanza en Cristo, ahora el apóstol se dirige en forma más específica a aquellos que tienen el deber espiritual de guiar a sus congregaciones, a las congregaciones de Cristo. En este caso específico, el liderazgo en estas congregaciones cristianas está siendo desafiado por una creciente hostilidad del mundo, que viene como ese fuego avanzando las montañas en contra de las ovejas. El mundo que en su fuego voraz, en su odio verbal y persecuciones locales, amenazan devorar la vida de las ovejas de la congregación. Esas ovejas necesitan más que nunca del pastoreo de un pastor que transmite el amor de Cristo. Es en esos momentos más oscuros, más turbios, más impredecibles, que la seguridad espiritual, emocional y física de la congregación depende de aquellos líderes comprometidos a llevar adelante este redil, sacándolo del peligro, llevándolo a pastos seguros. Hermanos, transitar el valle de sombra y de muerte requiere no solamente de un pastor que conoce el camino, sino que requiere de un pastor que ama a sus ovejas al punto de arriesgar su vida en la labor que le ha sido encomendada. Y esto muchas veces toma lugar en el terreno espiritual, cuando la congregación debe ser guiada desde la palabra, para transitar momentos que son históricos, momentos que son únicos, momentos de incertidumbre, momentos especiales en la vida de la humanidad, como los que estamos viviendo, donde no se sabe qué es una mujer. La iglesia necesita voces incaudicables de hombres que hablan la verdad, que no van a dudar de decir qué es lo que la Biblia enseña, que no van a temer ser callados, porque las ovejas necesitan ser pastoreadas en medio de la oscuridad espiritual en la que se encuentran. Hay tanto en juego para la vida de las congregaciones. Cada oveja es un alma preciosa para el Señor, un alma preciosa para el Señor, y lo debe ser también para sus pastores terrenales. Miren, siempre recuerdo a uno de mis profesores, tal vez uno de mis profesores preferidos en el seminario, y él se refería con sumo cuidado a las ovejas del Señor.
Dr. Farnell siempre decía que pastorear el precioso rebaño de Dios implica algo más que un ejercicio académico. Siempre decía eso. No tomen pastorear el precioso rebaño de Dios como algo que es netamente académico. Amen esas preciosas almas. Siempre decía eso. Y yo soy un convencido de eso. Por eso el mensaje de hoy nos ayuda a ver cuáles deben ser las actitudes y las motivaciones que los líderes del rebaño de Dios deben tener. Y esto le va a servir a usted también. Esta sección que cubre Pedro no trata de cuáles son las calificaciones que estos ancianos deben tener. Pedro no está hablando del carácter o de las calificaciones como sí lo hace Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7, o en Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. No, lo que Pedro habla aquí es de las actitudes, de las motivaciones de un anciano. El mensaje de hoy es titulado ¿Cómo debe pastorear un anciano? Y voy a dividirlo en dos puntos. Dos puntos que nos mostrarán que un anciano debe pastorear con un espíritu humilde que apunte a Cristo. Y debe pastorear siguiendo las recomendaciones apostólicas. Esto nos ayudará tanto a líderes como a la congregación a tener una clara idea de qué esperar de un liderazgo bíblico. Entonces, dos puntos. El uno, con un espíritu humilde que apunte a Cristo. Lo vamos a ver en el versículo 1. Y el punto 2, cómo debe pastorear un anciano con actitudes y motivaciones correctas que exalten a Cristo. Lo veremos en los versículos 2 y 3. ¿Para qué? Porque debemos entender y saber, usted tiene que entender y saber qué debe esperar de un liderazgo bíblico. Así que comencemos con nuestro punto número 1 en este mensaje, cómo debe pastorear un anciano. Con un espíritu humilde que apunte a Cristo. Vamos a verlo en el capítulo 5, versículo 1. Dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. De entrada nomás, vemos que Pedro se considera alguien de baja estima. El apóstol no sale hablando en el último capítulo, esgrimiendo el cargo de apostolado, sino que humildemente se pone en el mismo nivel que los ancianos a quienes se está dirigiendo. Y debemos reconocer de que se nos hace muy fácil someternos y escuchar una exhortación cuando viene de un espíritu humilde, ¿no es cierto? Un espíritu humilde como el que Pedro está mostrando aquí. Pedro les habla de igual a igual, no apela a su rutilante título apostólico, sino a su calidad de anciano en una iglesia local. Y créanme que esta es la mejor manera de exhortar a los ancianos de estas iglesias en Asia Menor, hablándoles con humildad, identificándose como uno de ellos. Pero también vemos en esta exhortación apostólica lo siguiente: el anciano debe estar involucrado con su congregación. ¿Cómo vemos eso? Leemos ahí, Pedro dice, a los ancianos entre ustedes. O sea, no les está escribiendo a los ancianos que están en Corinto o Chipre. No, está hablando de los ancianos que están diseminados ahí en Asia Menor. Lo que también nos habla de que le está escribiendo a varios grupos, de ancianos que son responsables por la vida de sus propias congregaciones. Entonces, podemos sacar una enseñanza práctica de cómo debe pastorear un anciano.
Los ancianos no deben inmiscuirse o interferir en los asuntos de otras congregaciones. Punto. Ellos tienen su lugar asignado por Dios. Vamos a verlo un poco más adelante, a qué se refiere eso. Y mismo si es una plantación de iglesias, cuando la iglesia ya es independiente, el anciano de otra iglesia no tiene arte ni parte, no tiene que inmiscuirse o interferir en los asuntos de las otras congregaciones. Pero veamos rápidamente ese concepto de ancianos. Claramente indica que Pedro le habla a los que están en posiciones de liderazgo en la iglesia. Hechos 11:30 nos muestra que obviamente está la iglesia de Jerusalén, pero muy probablemente también habían iglesias, o sea, más pequeñas, conformando la gran iglesia de Jerusalén. Cada uno de ellos tenían sus ancianos. Pablo y Bernabé establecieron ancianos en todas las iglesias que visitaron en su primer viaje misionero. Hechos 14:23. Este siempre es el modelo bíblico de liderazgo en las iglesias. Tanto Pedro como Pablo, Lucas y Santiago mencionan en sus escritos que estos ancianos son los líderes espirituales de cada congregación local. Y como vimos anteriormente, Pedro se está refiriendo a sí mismo de una manera humilde, una manera en la que no apunta a sobresalir, sino que apunta ¿a qué? A magnificar a Cristo. Porque Pedro sabe que él es un siervo del príncipe de pastores. Por eso Pedro se presenta, como leemos ahí en el versículo 1, anciano como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que ha de ser revelada. Al mencionar que es un testigo de los padecimientos de Cristo, es evidente que les está recordando a los ancianos de Asia Menor que todo lo que tiene que ver con la participación en los asuntos de Cristo siempre va a estar ligado con el sufrimiento. Y esto es algo que más que nunca debía ser recordado por estas congregaciones que estaban sufriendo la hostilidad de sus vecinos. O sea, Pedro está siendo bien específico en lo que está haciendo. Por ejemplo, está trayendo su propia experiencia de padecimientos, pero también trayendo el padecimiento de Cristo. Al traer el recuerdo de los sufrimientos de Jesús, le está recordando a los cristianos que el sufrimiento es el camino a la gloria. Y eso siempre debe ser algo que todo anciano debe escuchar. ¿Para poder qué? Para poder pastorear el rebaño de Dios en toda circunstancia. Aquí Pedro no necesariamente se refiere a que él presenció los sufrimientos en la cruz. Podría ser, a lo mejor, miren, luego de que él sale de la presencia del Señor, del jardín, pudo haber, luego de haberle negado, de alguna manera se pudo haber infiltrado y haber estado en algún momento frente a la cruz. Pero esto es especulación. Pero lo que sí podemos asegurar que Pedro vio los sufrimientos de Cristo durante su ministerio terrenal, conforme la resistencia contra Cristo era levantada más y más, y obviamente a través de las acusaciones, a través de las mismas palabras duras, a través de la persecución para quitar su vida, este tipo de sufrimiento que iba incrementando y subiendo en intensidad hasta llegar al clímax de la cruz, es algo que estas congregaciones necesitan ser recordadas. Por eso Pedro lo trae. Lo que está pasando es que ese mismo sufrimiento que Cristo ha experimentado, ahora está siendo experimentado por estas congregaciones. Recuerden que nosotros estamos en unión con Cristo y nuestra identificación con Cristo es lo que trae nuestro sufrimiento.
Pero entonces vemos que Pedro apela a esto. Él estuvo presente en el arresto del Señor y evidentemente fue informado de los horrendos sufrimientos que experimentó el Señor antes de lo que es el sufrimiento de la cruz. Pedro verdaderamente puede decir que es un testigo de los padecimientos de Cristo. Ahora, la tercera manera en la que Pedro se está presentando a estos ancianos aquí, que muestra que todo anciano debe pastorear con un espíritu humilde que apunte a Cristo, Pedro lo muestra de esta manera, poniéndose en el mismo grupo con ellos. Pedro y estos ancianos son participantes de la gloria que ha de ser revelada. Y nuevamente, el apóstol apunta a Cristo para poder alentar a estos ancianos y también a estos creyentes que están sufriendo. Los alienta mostrándoles que estos también participarán de la gloria que será revelada. Esta gloria será revelada ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Algo que Pedro ya ha venido diciendo. Si recuerdan, en el 1:7 escribió, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y en el 4:13 también, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol aquí? Hablándoles de sufrimiento, sí, pero también sacando los ojos de ellos de ese presente de dolor y poniéndolos en un futuro de gloria, en un futuro de esperanza, en un futuro donde todos esos sufrimientos van a cesar. Entonces, como estamos viendo, un anciano debe pastorear con una actitud humilde que apunte a las glorias de Cristo, a las glorias de Cristo. Y usted tiene que saber eso, porque vamos a hacer de cuenta que usted está aquí visitando y dice, bueno, yo vengo de una iglesia donde me apuntan a mi billetera, porque me dicen que si yo no saco y pongo, Dios no me va a bendecir. Bueno, no, miren, tienen que ir a una congregación donde los ancianos hablan de las glorias de Cristo, donde le hablan sí de su pecado, pero le hablan también de la gloria del evangelio de perdón de pecados de Cristo. Entonces, eso es lo que vimos en este primer punto. Las glorias de Cristo tenemos que tener en mente. Ahora vamos a ver que conforme ahora Pedro le muestra a estos ancianos de cómo deben pastorear a su congregación, al mismo tiempo les muestra otras cosas que son muy importantes. Actitudes. ¿Cuáles son las actitudes con las que van a llevar adelante este trabajo? Y aún más importante también, ¿cuáles son las motivaciones correctas en las que van a estar haciendo este trabajo? ¿Lo van a hacer por interés? ¿Lo van a hacer por dinero? Bueno, miremos ahora nuestro segundo punto. ¿Cómo debe pastorear un anciano? Con actitudes y motivaciones correctas que exalten a Cristo. Vamos a leer versículos 2 y 3. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Entonces, lo que vemos en esta sección, estos dos versículos, es que la actitud es vital para todo. Como padres lo sabemos, podemos enviar a nuestro hijo a hacer algo y lo hace con mala actitud. O puede, entre comillas, obedecer desobedeciendo. ¿Cómo? Obedece supuestamente externamente, pero la actitud de corazón no es la correcta. Entonces, la actitud es vital para todo,
en especial para el ministerio. Y aquí Pedro les encomienda o les ordena algo a estos pastores. Miren esto, ¿qué les dicen? Pastoreen. Choqueante, ¿no? ¿Qué le dice Pedro a estos ancianos, a estos pastores? Pastoreen el rebaño de Dios. No hay secretos, pastoreen. Ese es el verbo dominante. Esto es lo que controla lo que Pedro les está diciendo. Pero a su vez nos da la pauta de que hay dos maneras específicas en que les está pidiendo que pastoreen, velando por el rebaño y sin enseñorearse del rebaño. Dos cosas muy importantes. Este mandamiento pedrino nos recuerda el mismo mandamiento que el apóstol recibiera de parte del Señor. Escuchen esto. Ustedes recordarán después que Pedro le niega 3 veces, el Señor le restaura, haciéndole 3 preguntas. Vayan conmigo, por favor, a Juan. Vamos a ver el capítulo 21, del 15 al 17. Juan 21, del 15 al 17. Dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a todos los utensilios de pesca, a la barca, a todo lo que él necesitaba para hacer que su vida anterior de pescador. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Una vez más, Pedro apela a sus aprendizajes de parte del Señor para encomendarle a los ancianos que pastoreen el rebaño de Dios, porque hacerlo es el resultado por Cristo. ¿Por qué estamos viendo esta sección? Porque cuando Pedro les dice a estos ancianos, les voy a decir cómo deben pastorear. Pastoreen. Les dice lo mismo que él recibió 3 veces de parte del Señor. Y les invito a que vean esa sección de Juan también como si fuera la ordenación de Pedro, donde Pedro no es preguntado, como me hicieron a mí, ¿no? 3 horas, ¿no? De preguntas de distintas cosas. Se le pregunta 3 cosas y las 3 cosas se dirigen a contestar la misma pregunta. ¿Qué es lo que Cristo necesita saber de cada uno de aquellos que quieren servirle? Es si el anciano que está sirviendo ama a Cristo. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mi rebaño. Miren, volviendo al comentario de mi profesor, este no es un ejercicio académico. Si el pastor, si el anciano no tiene amor, si no se ve el amor de Cristo en su vida, no es ministerio para Cristo y no edifica a las ovejas. ¿Cómo debe pastorear un anciano? Con actitudes y motivaciones correctas que exalten a Cristo. Y lo primero que dice Pedro acá es, pastoreen, pastoreen, que pastoreen el rebaño de Dios.
porque hacerlo es resultado natural de amar a Cristo. Y no sé si notaron eso. El rebaño de Dios. Los ancianos no están llamados a enseñorearse del rebaño de Dios, sino que deben ser ejemplos para ellos. Algo que veremos cuando vamos a ver el versículo 3 de esta misma sección. Pero por ahora nos concentraremos en lo que viene delante de nosotros. Si miran atentamente ahí el versículo 2, nos encontramos con 3 grupos de prohibiciones y recomendaciones que encontramos en estos 2 versículos. Y estas prohibiciones y recomendaciones nos muestran las actitudes y las motivaciones que deben gobernarnos. ¿Para qué? Para pastorear como un anciano que glorifica a Cristo y edifica a la iglesia. Glorifica a Cristo y edifica a la iglesia. Entonces, Pedro nos presenta 3 contrastes, mostrándonos 3 pecados muy comunes en el servicio cristiano. Y esos 3 pecados muy comunes en el servicio cristiano son contrastados con sus respectivas virtudes. O sea, este es el pecado, no hagan eso, hagan esto. La primera pareja de contrastes es velando por él o por la congregación, no por obligación, sino voluntariamente. O sea, no velen por la congregación por obligación. Háganlo voluntariamente, como quiere Dios. La segunda, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Y la tercera, estas parejas, prohibiciones, recomendaciones, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados a ustedes, sino demostrando ser ejemplos para ese rebaño. Entonces, veamos la primera de ellas. ¿Cómo debe pastorear un anciano? Lo primero que vemos es velando por el rebaño de Dios, no por obligación, sino voluntariamente. Esto trata con la actitud personal del anciano. Parece algo obvio, pero aquellos que sirven como ancianos no deben servir porque se sienten obligados o porque se sienten presionados a hacerlo. Muchos lo hacen porque, esto se ve, es muy común, son un fracaso en todas las demás áreas de su vida. Entonces dicen, bueno, voy a intentar el ministerio. Y eso es justamente una fórmula para el desastre. Otros empiezan sirviendo por una cuestión de culpa. Oh, me va bien en esto, la verdad que estoy muy bien. ¿No será que estoy siendo demasiado bendecido, disfrutando demasiado? Y empiezan a tener culpa con eso y dice, bueno, ¿saben qué? Me voy a hacer la vida miserable, me voy al ministerio. Bueno, se sintieron culpables de algo y creen que en el ministerio van a encontrar la manera de pagar por eso, ¿no? La próxima vez que van a ver a ese hermano lo van a ver orando encima de arroz y cosas así, ¿no? Flagelándose el cuerpo. Pero bueno, otros sirven en el ministerio por una cuestión, una presión familiar. Y esto pasa mucho. Oh, bueno, papá y mamá quieren que yo vaya al ministerio. Me van a pagar todo el seminario. Y quieren que yo un día tenga la puerta de mi oficina que diga, pastor, no sé, vamos a inventar un nombre. Pastor Santulón. Bueno, Santulón es el nombre del muchacho, ¿no? Pero siente esa presión y no es feliz con lo que puede hacer porque acarrea esa presión familiar. Bueno, no es una manera en la que una persona debe llegar al ministerio, pero hay otros que sí, nadie les pide nada, pero el deseo y la ambición personal es, yo tengo que estar ahí en ese púlpito. Si yo no estoy en ese púlpito y no estoy hablándole a la gente, no me voy a sentir importante. Yo quiero eso. Entonces, son los deseos y las ambiciones personales de la persona
que, digamos, están corriendo el espectáculo. Eso tampoco va a ayudar a que este anciano pastoree para la gloria de Dios, porque hay actitudes y motivaciones que no son correctas y no van a exaltar a Cristo, van a exaltar a la persona. Entonces, puede ser, hermanos, que algunos de estos casos que cité llegan al ministerio y en vez de morir ahí inmediatamente, por la gracia y misericordia de Dios, Dios ayuda a corregir cosas, Dios ayuda a cambiar las intenciones, a trabajar en el corazón del hombre. Pero el punto es que un anciano debe servir voluntariamente, no con un revólver en la cabeza. Y esta es la clara enseñanza que Pablo da en 1 de Timoteo 3:1. Él dice esto: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pero lo que queda claro es que él debe aspirar a esa obra, teniendo siempre en mente lo que otro escritor bíblico nos dice. Santiago nos advierte que, hermanos míos, que hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Pero la arista que aporta Pedro es que aquellos que les sirven solamente porque sienten que deben hacerlo, eventualmente sus energías, sus deseos se secarán y la iglesia en la que están sirviendo van a recibir un duro impacto. Porque ellos van a tener que lidiar con ministros o ancianos que lo último que desean estar haciendo es pastorear el rebaño de Dios. Quiero hacer una aclaración porque a veces los predicadores, cuando estamos haciendo un punto, nos vamos tanto para un lado que como que desprotegemos otro lado que también es verdad. Puede ser que una persona que está siendo llamada por Dios al ministerio lidie con momentos de que uno verdaderamente tiene el deseo de, como decimos en Argentina, figurar, de estar, de ser visto. En un sentido, hermanos, sobre todo los jóvenes que están buscando el ministerio, en algún momento les va a tocar lidiar con eso, pero lo van a subyugar delante del deseo de hacerlo para la gloria de Dios. O sea, si experimentan eso, no permitan que eso sea lo que ya detenga su deseo. No, corrijan esa parte, trabajen en esa parte. Porque si uno es honesto, no solamente yo, sino otros pastores y predicadores, hemos pasado por eso, donde en algún momento tuvimos que luchar con algo que nuestro corazón decía, quiero estar ahí. Y Dios tuvo que trabajar y corregir eso, hasta que ese deseo sea subyugado al deseo de hacerlo para la gloria de Cristo. Habiendo aclarado esto, sigamos adelante entonces. Lo importante es que un anciano que sirve en el ministerio de tiempo completo, o si es un anciano laico, enfrente de entrada la realidad de que le va a tocar trabajar largas horas. Y los líderes de este ministerio saben exactamente de lo que estamos hablando. Les tocan días de 12 horas y a veces no van a su casa a comer. Van a la iglesia a reunirse, van a planificar o van a hacer su trabajo. O sea, no es solamente el pastor el que está, digamos, ¿cómo se dice? Vistiendo santos en la iglesia todo el día. Bueno, no tenemos santos acá, claro, pero es un dicho, ¿ok? Pero bueno, hermanos, nos toca trabajar largas horas, lidiar con situaciones estresantes y, en un sentido, nos toca cargar con, no sé, una diana detrás de nuestras espaldas, ¿no? El tiro al blanco. Y todo eso trae un desgaste que únicamente si la intención es y la motivación es correcta, no va a pasar mucho tiempo que ese hombre ya no va a estar en ministerio. Entonces, esas son algunas de las razones
por las que al menos que una persona sirva de manera voluntaria, se secará rápidamente. La única cosa que el anciano debe aceptar como una obligación es si Dios le da el deber de predicar el Evangelio. Esto es lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 9:16. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Así que ahí sí, esa es una obligación que tenemos que tomar con mucho gusto. Y esto coincide un poco, lo que acabo de leer de Pablo. Martín Lutero decía que la manera en la que el anciano verdaderamente pastorea a la congregación es predicando el Evangelio. Así que ahí vimos la primer pareja de estos, digamos, actitudes y motivaciones, cosas que debemos evitar y cosas que debemos hacer. El segundo contraste viene también en el versículo 2, es el siguiente, que el pastor o el anciano que pastorea debe hacerlo con una actitud y motivación correcta. Dice, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Este contraste tiene que ver con qué es lo que mueve al anciano. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo alienta? ¿Qué es lo que hace que ese hombre se levante a la mañana, a veces a las 5 de la mañana, y se acueste a veces a la 1 de la mañana? Y sí, sacó la cuenta, durmió 4 horas. ¿Qué lo mantiene a este tipo andando? ¿Cuál es la motivación? Bueno, Pedro trata el asunto de obtener, en este caso, beneficios personales del servicio cristiano. ¿Es eso? ¿Es eso lo que debe mover a un anciano? Y evidentemente, este es un asunto bien serio, bien serio. Detengamos entonces la marcha, vayamos un poco más lento, como las ovejas ahí ahora están, ¿no?, caminando sobre las piedras, no pueden avanzar tan rápido, porque no quiero confusiones aquí. La palabra en griego que Pedro usa para avaricia del dinero es un adverbio que en todo el Nuevo Testamento se usa, ¿sabe cuántas veces? Una sola vez. Y ahí, entonces, más atención debemos prestar, porque aquí significa esto, miren. Pedro está hablando de que este hombre tiene una afición al lucro o ganancia deshonesta. ¿Escuchó eso? Afición al lucro o ganancia deshonesta. Se refiere a una ganancia obtenida de una manera vil, de una manera sórdida, que produce vergüenza si esto se descubre. ¿Cómo debe pastorear un anciano? ¿Qué dice Pedro ahí? Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, no por la avaricia del dinero, no por tener justamente una afición al lucro o una ganancia deshonesta. No. O sea, esto es algo que de alguna manera el ministro u obrero del Evangelio hace a sabiendas que está mal, pero igual lo hace porque tiene más amor al dinero que al ministerio a Cristo. Pero aparte de eso, otra arista, otra faceta que Pedro nos está mostrando acá y que debemos considerar en este punto específicamente, son los casos de aquellos que entran al ministerio basado en el deseo de ganancias materiales. Y acá debemos hacer otra aclaración. El Señor Jesús claramente ordenó que el obrero es digno de su salario. En Lucas 10:7, claramente instruye el Señor Jesús a los discípulos acerca de el derecho que tenían ellos de ganar su manutención de este trabajo duro que es el ministerio. Lucas escribe ahí, el 10:7, permanezcan entonces en esa casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Y este mandamiento, Pablo ahora lo pone en pie de igualdad con lo que es la escritura
veterotestamentaria, así se dice, o sea, el Antiguo Testamento, cuando en 1 de Timoteo 5:8 escribe, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y ahora cita esto de Lucas, el obrero es digno de su salario. ¿Cuál es el punto que estoy haciendo en estos momentos? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con todo esto? Que la advertencia que Pedro hace con este segundo contraste que estamos viendo en el 5:2, que no lo hagan por avaricia, sino con sincero deseo, es no buscar entrar al ministerio impulsados por un deseo de ganancias materiales. No estamos diciendo que el pastor o el misionero no merecen su salario. Eso sería antibíblico. Aun si el pastor no cae en el extremo, por ejemplo, de los evangelistas de la prosperidad, aun si éste no está presionando a la congregación para que le compren un auto de 0 millas, o un nuevo modelo, o un avión personal, lo que tampoco debe estar pasando es que, como Mateo Poole dice esto, ¿no? Es un comentarista, de que lo que no tiene que estar pasando es que el pastor esté abusándose de las ovejas. Él lo pone de esta manera, dice, es algo vergonzoso que un pastor alimente a las ovejas por amor a la lana. Y ahí lo dije un poco en mexicano, ¿no? Alimenta a las ovejas por amor a la lana, al dinero también, ¿no? Pero eso no puede pasar. Esa no puede ser el estado mental, la actitud, la motivación de un anciano en la iglesia o de un pastor. Y parece risueño, ¿no? Pero hermanos, bueno, la realidad es que tanto los pastores como las congregaciones debemos estar en guardia en contra de ese perverso y dañino mal. ¿Cuál es? De amar sórdidamente, de una manera escondida, de una manera solapada, de amar las ventajas materiales que pudiera traer el ministerio. Y la triste realidad es que tanto los deseos egoístas como la avaricia, el querer tener más, ¿saben qué? Están constantemente acechando los corazones y las mentes de los hombres de Dios que entran en el ministerio. Y por eso, cuando hablamos de ministerio para Cristo, donde tantas personas llegan al ministerio en situación necesitada, quedan más expuestos, más vulnerables, o tantos otros los ven como la palabra autorizada, ¿no? Para la toma de decisiones a esos pastores. ¿Qué es lo que va a pasar? A veces es muy fácil quedar atrapados en la telaraña de inadvertidamente querer sacar ventaja material de alguna manera, porque la combinación es una combinación explosiva, negativa. Llega aquel que está necesitado en una actitud, digamos, donde queda expuesto, donde queda frágil, y donde está viendo a este hombre hablando o aconsejando y demás, como que es el que tiene todas las respuestas, las soluciones, y está esa tendencia de elevarlo, y que esa persona que es elevada se aproveche. Entonces, por eso ustedes ven que en nuestra iglesia, por la gracia del Señor, es un problema que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho cuidado del corazón. ¿Dónde está el corazón del hombre de Dios? Pero todo esto le sirve a usted también porque usted necesita saber qué debe esperar de un liderazgo cristiano, de un liderazgo bíblico. Entonces, Pedro nos está informando. No solamente este mensaje es valioso y pertinente para los que están en liderazgo, es muy importante para la iglesia. Entonces, hermanos, los ancianos debemos estar en constante lucha contra eso, pero las congregaciones también debemos hacer lo nuestro para ayudar. Así que, otra aclaración, no tome eso que estamos diciendo
como una excusa para no ser dadivoso. Y esto es muy importante también. Cuando usted participa de la adoración en las ofrendas, usted le está dando a Dios. ¿Hay un compromiso de usted con la iglesia? Es verdad, si usted es miembro de la iglesia. No estoy quitando eso. Pero en su corazón, en el plano espiritual, usted le da a Dios. Y es adoración. Por eso tiene que ser hecho con un corazón que alegre, dadivoso, que refleje que lo que Dios hace en su vida, cómo Dios lo baña en bendiciones a ustedes. Entonces, no tomemos esto que estamos hablando como algo que evite el ser dadivoso. Tómelo como lo que es una instrucción apostólica para que el ministerio a Cristo y a la iglesia fluya de un corazón con intenciones honestas y que no sea un ministerio que fluye del amor por las ganancias deshonestas. Cuando lo que rige el ministerio y al ministro es el amor al dinero, las ovejas quedan expuestas a todo tipo de riesgo espiritual. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿cuál es la cura para eso? Si eso está pasando o si se debe evitar. ¿Cuál es el antídoto para curar contra el veneno del interés material en el ministerio? Léalo ahí en el versículo 2. Pedro nos dice cómo se debe hacer el ministerio, con sincero deseo. Esta expresión contempla un deseo interno de hacer algo, hay un disfrute, hay un convencimiento y predisposición de todo el ser de la persona, con toda mi convicción delante de Dios y delante de los hombres, deseo servir a la congregación que Dios me ha encomendado servir, y no por un deseo de sacar algún rédito o alguna ventaja material. Hermanos, hay cosas que no se pueden simular, hay cosas que no se pueden imitar. De lo que estamos hablando aquí es que el anciano debe tener un corazón pastoral, algo que está completamente en oposición a estar en el ministerio por interés, completamente opuesto. Entonces, bueno, vamos ahora, conforme estamos aprendiendo cómo debe pastorear un anciano y estamos viendo el punto número 2, con actitudes y motivaciones correctas que exalten a Cristo, el tercer contraste que nos presenta Pedro aquí está en el versículo 3 y dice, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Como dijera anteriormente, los ancianos no deben abusar de su autoridad. Pero indudablemente Dios les ha concedido autoridad espiritual sobre las congregaciones. Y el sutil peligro es abusar de esa autoridad. Ahora, ¿cómo es que un anciano abusa de su autoridad? Bueno, veamos algo muy práctico. Alguien que asume una posición que no es propia, no es correcta. Ese anciano trata de controlar, trata de gobernar y ser el amo de una intensa. En su afán de gobernar, abusa su autoridad de una manera prepotente. Lo hace para el engrandecimiento personal que se manifiesta que en el deseo de dominar a los demás es acompañado a veces de una altanera exigencia de cumplimiento. Se hace lo que digo. Horrendas consecuencias vienen para una congregación liderada por un hombre o por hombres así. Ese fue el caso condenado por el apóstol Juan en su tercera carta. Dice así Juan, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. En otras palabras, desde el mismo momento que un anciano o un pastor o un líder de la congregación habla desde su propia opinión, ¿qué es lo que está pasando? Está ignorando la palabra de Dios, está imponiendo nuevos y
estándares personales en lugar de estándares bíblicos. Y Diótrefes está ahí haciendo eso y está cerrando las puertas, porque una de las cosas que siempre un mal líder, alguien que no está pastoreando conforme al corazón de Dios, hace busca rendir cuentas, no evita rendir cuentas. Entonces, ese líder ya no representa a Cristo. Un líder que hace eso está representando y buscando sus propios intereses. Nuestro Señor tiene otro tipo de liderazgo en mente. ¿Cuál es el liderazgo que Cristo tiene en mente? Es un liderazgo que es basado en el servicio. Escuchen lo que dice el Señor en Mateo 20, 25 al 27. Pero Jesús, llamándolo junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Entonces Pedro, ahora, quien escuchó esa instrucción de los labios mismos de Cristo, ahora les está expresando a estas congregaciones el mismo sentimiento. Estos ancianos esparcidos en Asia Menor escuchan exactamente lo que Pedro escuchó de los labios mismos del Señor. Los líderes dominantes no pueden servir de ejemplo si se están sirviendo a ellos mismos. Porque lo que un líder dominante va a querer hacer es ¿qué? Estar en la cima, es el único lugar que él quiere ocupar. Y eso no le va a permitir tener influencia verdadera sobre los demás. Sin embargo, aquellos líderes que son serviciales, aquellos que sacrifican sus propios deseos por el bien de los demás, pueden mostrarle a otros cómo servir. Ellos no están ahí arriba, están junto con los demás. Miremos brevemente este concepto y miremos de que esto que está diciendo Pedro acá está acompañado ahora por esto que él dice, los que han sido confiados. O sea, esto que estamos hablando tiene que ser hecho hacia aquellos que les han sido confiados. Y acá es nuevamente un sustantivo, una palabra que significa, se refería en ese tiempo, se entendía como un lote de tierra que era asignado a alguien. En este caso, lo que Pedro está haciendo es transferir este significado para que las congregaciones entiendan que él se está refiriendo a que cada anciano ha recibido un lote de tierra, en este caso una congregación, donde ellos deben ejercer este tipo de liderazgo, un liderazgo que no es basado en ellos o para ellos. Es un liderazgo que no se apropia de su gente. Entonces, les está diciendo que Dios ha puesto a los ancianos como administradores y como mayordomos de algo muy preciado y valioso para Dios. Y deben tratarlo como eso. Porque lo que está en juego es la salud espiritual de estas preciosas almas. Por lo tanto, ningún anciano responsable que sabe que está administrando la casa de Dios va a tomar esta tarea de manera liviana o de una manera que se enseñorea sobre la congregación para sacar beneficios personales. Entonces, eso es lo que Pablo y Pedro aquí están diciendo que se debe evitar. Un líder que se enseñoree de las congregaciones. Ahora, ¿cuál es la virtud que Pedro está ahora diciendo que se tiene que ejercer? Estamos viendo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados. Eso es lo que el vicio o el pecado que tiene que ser dejado a un lado. ¿Cuál es la virtud que debe ser implementada? Sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Cuál es la virtud que Pedro recomienda para contrarrestar este pecado de abusar de la autoridad sobre la congregación? Ser ejemplos para la congregación. Ser modelos a imitar. Y en este punto las palabras de Wayne Grudem son muy aplicables. Él dice lo siguiente: todos los que ocupan puestos de liderazgo en la iglesia deben darse cuenta
de que la exigencia de vivir una vida digna de imitación no es opcional, sino que forma parte del trabajo, por muy difícil que sea esa responsabilidad. O sea, Dios le puso en ¿qué es lo que tiene que mostrar? Una vida que sea digna de imitar. El apóstol Pablo, consciente de esta necesidad de liderazgo, sin reservas y sin dudas, miren, le escribió esto a los Corintios. 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y a los filipenses les dice esto, los alienta de esta manera: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Filipenses 3:17. O sea, ¿qué es lo que contrarresta al vicio y el pecado de querer enseñorearse de una congregación? La virtud de ser ejemplo para esa congregación. Y cuán profunda responsabilidad que recae sobre los hombros de cualquier anciano de cualquier iglesia. Por eso, hermanos, un anciano debe pastorear siendo un ejemplo con su vida. En un sentido, los ancianos somos, digamos, es una imagen, una ilustración que tiene que ver con el aeropuerto. Les voy a dar. Los ancianos terminamos siendo como los operadores de rampa en los aeropuertos, ¿vieron? Esas personas que están vestidos con un chaleco así reflectante, que a veces tienen auriculares, que levantan las paletas de dirección, hacen señales manuales a veces. ¿Para qué? Para dirigir a los aviones con seguridad dentro del aeropuerto. ¿Tiene eso en mente? Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Están ellos manejando los aviones? No, ellos están dirigiendo, ellos están marcando el camino. El piloto del avión tiene que estar atentamente mirándolo, pero ellos no son los pilotos, ellos dirigen, no conducen. Y de la misma manera, los ancianos dirigimos, no conducimos. Yo no puedo dictarle a usted cómo vive su vida, no tengo esa autoridad. Pero si viviendo una vida que agrada a Cristo, si viviendo una vida que es modelo, yo estoy viviendo y ejemplificando el Evangelio de Cristo, entonces usted puede decir, oh, veo cómo el pastor vive. Y yo me convierto en aquel que le dirige. Yo no voy a conducir, yo le voy a guiar. Eso es lo que hace el anciano. ¿Cómo debe pastorear un anciano? Con actitudes y motivaciones correctas que exalten a Cristo. Y en este caso, no adueñándose ni enseñoreándose de la congregación, sino siendo un modelo, siendo un ejemplo, guiándole para que usted conduzca el avión en obediencia a Dios. Entonces, ¿qué deberíamos concluir de todo esto? ¿Cuáles son las características de un liderazgo piadoso en la iglesia de Cristo? Bueno, creo que lo que aprendimos hoy nos ayuda a identificar a los pastores falsos de los pastores verdaderos. Espero que le haya servido para eso. Y espero que yo esté en el segundo grupo de los pastores verdaderos. Pedro nos ha provisto sabiduría para que aprendamos de qué manera los líderes ayudan a la iglesia. Hoy aprendimos cuáles son las expectativas bíblicas de cómo debe pastorear un anciano. Debe hacerlo con un espíritu humilde que apunte a Cristo y con actitudes y motivaciones correctas que también exalten a Cristo. Y hay un elemento crítico en esto, que ya hablamos un poco de él, que esto va a ser posible si este elemento crítico está presente. Y este elemento crítico es si ese anciano, si ese pastor ama a Cristo. La calificación vital y necesaria es que esta persona ame a Cristo, porque va a ser imposible que la congregación se beneficie si ese pastor, si ese anciano no ama a Cristo. Entonces, oremos, hermanos,
Y pidámosle a Dios que nos ayude a ver esto con más claridad y que nos ayude a los ancianos, a los pastores, a los líderes a ser fieles con lo que Él nos ha encomendado hacer en su iglesia. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, la corrección, el aliento de Pedro y gracias por su ejemplo de humildad. Él no escribió desde, digamos, su título, desde haber sido especial y único, haber caminado contigo, haber sido parte de los 12 y parte del grupo de 3 hombres de más confianza contigo. No exhibió delante de nuestro rostro el tema de que Él era el líder de esos 12. No, Él nos habló como uno más. Señor, gracias por esa humildad y ayúdanos a los líderes a ser conscientes de que, ¿qué somos? Somos como Babe, como esa perrita que ha salvado a las ovejas en Nueva Zelanda, que lo hace por amor, lo hace porque lo único que quiere recibir es tu mano extendida y tu voz diciendo, bien hecho, bien hecho. Ayúdanos, Señor. Bendice a esta congregación que es tuya y bendícenos a nosotros los que tú has puesto a liderar. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.